Hola a todos los estudiantes del libro Durantia. Vamos a estar resumiendo el documento 183 que se titula La traición y el arresto de Jesús. Comenzamos. La noche que esperaban al traidor para arrestar a Jesús, éste le pidió a Pedro, Santiago y Juan que fueran a descansar. Pero ya ellos, después de la corta siesta, estaban más animados. Unos mensajeros llegaron a ver a David Zebedeo. Los griegos tenían también centinela y estos los despertaron. Pedro deseaba llamar a los 8 apóstoles que estaban durmiendo en sus tiendas, pero Jesús se los prohibió terminantemente y les dijo a los tres que volviesen a sus tiendas, pero estos no lo hicieron. Jesús entonces, al no poderlos dispersar, descendió al lagar cerca de la entrada al parque de Getsemaní. Juan Marcos cortó camino tras él y se escondió en un cobertizo cerca del lagar. El maestro no quería que sus apóstoles presenciaran su arresto y que la traición de Judas despertara en ellos una animosidad de resistir a los soldados y que ellos pudieran ser apresados y luego perecer con él. Aunque Jesús sabía que esto se originó en los concilios de los líderes judíos, también sabía que estos esquemas nefastos tenían la plena aprobación de Lucifer, Satanás y Caligastia. Sabía que estos rebeldes del reino tendrían sumo agrado en ver a los apóstoles destruidos. Jesús se sentó a solas en el lagar y allí esperó a su enemigo. Tan solo fue visto por Juan Marcos y las innumerables huestes de observadores celestiales. Sección número 1. La voluntad del Padre. La voluntad del Padre era que Jesús experimentara la muerte física y resurrección, como lo hace cualquier mortal desde su nacimiento hasta la muerte. Que al final todo fuera un proceso natural de cualquier mortal, aunque lo maten, pero de manera digna. La forma indigna en que lo hicieron no fue la voluntad del Padre. Jesús estaba de acuerdo en dejar este mundo de la manera que estaba de acuerdo con el proceso de los acontecimientos naturales como se daban, negándose a liberarse de ellos por sus poderes de soberanía. Pero las experiencias inhumanas y tremendas que Jesús tuvo que soportar en las horas finales no fueron parte de la voluntad divina del Padre. El Padre en el cielo nada tuvo que ver con la instigación de la conducta bárbara de aquellos supuestamente civilizados que tan brutalmente torturaron al Maestro y tan horriblemente acumularon indignidades sucesivas sobre su persona que no ofrecía resistencia. Cada átomo de esta asombrosa manifestación de odio y de esta demostración de crueldad sin precedentes fue obra de hombres malvados y mortales malignos. No fue la voluntad del Padre que esto ocurriera, y tampoco la de los archienemigos que querían que lo rechazaran, pero no de esta forma. Pero hasta el padre del pecado, es decir, Lucifer, hasta el padre del pecado volvió la cara ante el dolorísimo horror del espectáculo de la crucifixión. El humano incivilizado le ganó en maldad al padre del pecado. Sección número 2. Judas en la ciudad. La noche de la cena, cuando Judas abandonó el aposento, fue a casa de su primo y de allí fueron al capitán de los guardianes del templo. Cuando Judas y los guardianes llegaron esa noche, ya Jesús y los apóstoles se habían marchado, y Judas temió que estuviesen en el campamento. Judas sabía que esa noche solo Simón Pedro y Simón Celote estaban armados. Judas pensaba que si iba al campamento, allí habrían unos 70 discípulos devotos, y sabía también que estaban armados. Y así Judas se fue poniendo cada vez más nervioso. Entonces, reunidos con los guardias y advirtiéndole de esto, pidieron que les diera una compañía para ir al arresto. Pasó más de una hora y al final se vieron obligados a ir a Pilato para obtener el permiso de usar soldados armados. Aunque la mujer de Pilato le dijo que no lo aprobara, y como allí estaba el presidente oficial del Sanedrín judío, decidió aprobarlo de todas formas, pensando que después él podría arreglar cualquier agravio que esto ocasionara. Así Judas iba acompañado por más de 70 personas, guardianes del templo, soldados romanos y otros siervos curiosos de los altos sacerdotes. Sección número 3. El arresto del maestro. A medida que se iban acercando armados y con antorchas, Judas adelantó al grupo con el objeto de identificar a Jesús. Y pensó que tal vez Jesús pensaría que él llegó antes y que no estaba relacionado con estos que le seguían, y que los apóstoles no lo relacionarían con estos. Aún pensó darse prisa y avisarles, quedando como que él vino a advertirles. Pero todas estas ideas que corrían por su mente fueron desbaratadas con la salutación desenmascaradora de Jesús al traidor. Aunque el maestro habló con Judas con suavidad, lo saludó como un traidor. A lo lejos, Pedro, Santiago y Juan y los discípulos que estaban despiertos descendieron con armas y antorchas al lugar donde se encontraba Jesús. Sabían que estos soldados venían a arrestar a Jesús. Todos ellos descendieron al lagar donde estaba Jesús, iluminado por la luna. Ambos bandos venían acercándose hacia Jesús. Cuando vieron a Judas acercándose al maestro,
Los dos bandos quedaron inmóviles, viendo a Judas acercándose para darle el beso traicionero, la señal de indicar quién era y luego escapar. Judas temía un ataque de los apóstoles en retribución del atrevimiento de traicionar al maestro. El caso es que el maestro lo saludó como un traidor, y de lo confundido que quedó no pudo escapar. Sin embargo, Jesús hizo un último esfuerzo por salvarlo, pues antes de que pudiera Judas llegar a él, se hizo a un lado y dirigiéndose al soldado del extremo izquierdo le dijo: ¿A quién buscáis? Y el capitán respondió: a Jesús de Nazaret. Jesús se presentó frente al oficial y le dijo: yo soy. Muchos de estos soldados lo habían escuchado enseñar en el templo, y ahora cuando dijo: yo soy, muchos retrocedieron, pues se asombraron del calmo y majestuoso anuncio de su identidad. No había pues necesidad de que Judas cumpliera la señal de la traición, pero Judas, pensando en los honores y recompensa que le darían al entregar a Jesús, lo hizo. Y mientras se recuperaban los guardias de la impresión que les dio ver por primera vez al maestro, y mientras los apóstoles y discípulos se acercaban, Judas enfrentó a Jesús besándolo en la frente y diciéndole: salve, maestro, y lo abrazó. Y en ese momento Jesús le dijo: amigo, ¿acaso no basta con esto? ¿Aún quieres traicionar al Hijo del Hombre con un beso? Luego Jesús, desenredándose del brazo del traicionero, se acercó a los guardias y de nuevo le preguntó: ¿a quién buscáis? El capitán dijo nuevamente: a Jesús de Nazaret. Y Jesús dijo: ya os he dicho que yo soy, y si por tanto me buscáis, dejad que estos otros vayan por su camino. Cuando procedieron a atarle las manos, algo que no les había sido ordenado hacer, Pedro se adelantó a defenderlo por tal indignidad. Pero Jesús se lo prohibió, diciéndole terminantemente que al que espada lucha, espada muere. ¿Acaso no os he dicho que es la voluntad del Padre que yo beba esta copa? ¿Acaso no sabes que aún ahora yo podría ordenar a más de 12 legiones de ángeles a que me salven de estos pocos hombres? Cuando Jesús estuvo atado, el capitán, temiendo que sus seguidores quisieran rescatarlo, dio órdenes de arrestarlo, pero estos pudieron escapar. Juan Marcos, al salir de allí, fue apresado por un soldado rezagado, pero pudo escapar, aunque el soldado le arrancó su manto. Corrió al campamento y despertó a todos y les contó lo sucedido. Encontró un manto y se lo puso, y se fue a casa de Anás, donde pensó que Jesús sería llevado. Se adelantó cortando camino y se ocultó cerca de la entrada al portal del palacio del sumo sacerdote. Sección número 4. La discusión junto al lagar. Santiago Zebedeo se encontró separado de Simón Pedro y de su hermano Juan y se reunió con el resto en el lagar para deliberar qué hacer con vista al arresto del maestro. Andrés permaneció silencioso, pues ya había sido liberado de su puesto de jefe de grupo. Simón Zelote exhortó a ir a rescatar a Jesús. La mayoría estuvo de acuerdo a seguir ese liderazgo agresivo si no hubiese sido por el consejo de Natanael. Perdón. Si no hubiese sido por el consejo de Natanael, quien se puso de pie y llamó a recordar las enseñanzas del maestro referente a la resistencia pasiva. También les recordó el consejo dado esa misma noche de que preservaran la vida para la hora en que tendrían que salir a proclamar el evangelio del reino. Les recordó el reciente momento que Pedro quiso prevenir el arresto de Jesús, le dijo que guardara su espada. Tomás dijo que nada podían hacer, puesto que el maestro se negaba a que sus enemigos lo defendieran. Otros opinaron, pero nada salió de ellos. Tomás entonces los persuadió a dispersarse cada uno por su cuenta. David Zebedeo permaneció en el campamento para mantenerlo como punto de comunicación. Allí estuvo con 3 o 4 mensajeros. Natanael, Mateo, Felipe y los gemelos fueron a esconderse en Betfagé y Betania. Tomás, Andrés, Santiago y Simón Zelote se escondieron en la ciudad. Simón, Pedro y Juan Zebedeo siguieron hasta la casa de Anás. Poco antes del amanecer, Pedro regresó al campamento y David lo envió a cargo con un mensajero a reunirse con Andrés, quien estaba en casa de Nicodemo. Juan Zebedeo estuvo todo el tiempo cerca de Jesús, quien a través de los mensajeros mantenía informado a David. Ciertamente el pastor estaba herido y las ovejas dispersas, pero ellos ya estaban avisados. Solo que estaban tan afectados que no podían coordinar su mente con tales advertencias. Después que David despachó a Pedro a unirse con su hermano, llegó Judá, el hermano de Jesús, y al enterarse del arresto se regresó a Jericó para informar al resto de la familia. David le dijo a Judá que se reuniera en casa de María y Marta en Betania y esperaran allí noticia de los mensajeros. Y así era la situación en este día jueves en la noche hasta el amanecer viernes. Sección número 5. Con rumbo al palacio del sumo sacerdote. En el camino no se ponían de acuerdo. El capitán de la guardia del templo quería que llevaran a Jesús a donde Caifás, el sumo sacerdote. Pero el capitán de los soldados romanos ordenó que sería llevado al palacio de Anás,
el ex sumo sacerdote y suegro de Caifás. Los romanos tenían por costumbre tratar directamente con Anás todos los asuntos que tuvieran que ver con la imposición de las leyes eclesiásticas judías. Judas marchaba al lado de los capitanes oyendo todo lo que decía, pero los capitanes no se dignaban hablar con este traidor. Juan se adelantó al lado de Jesús y los guardianes del templo lo quisieron apresar y atarlo. Pero el capitán romano, al escuchar todo esto, dio orden de que el apóstol siguiera a su lado y que no lo molestara. Y luego le dijo al capitán judío: este hombre no es un traidor ni un cobarde. Lo vi en el jardín y no desenfundó una espada para resistirnos. Tiene el coraje de presentarse ante su maestro. Nadie le hará daño alguno. Además, la ley romana permite que todo prisionero tenga por lo menos un amigo que esté a su lado ante el juicio. Nadie impedirá que este hombre esté al lado de su maestro el prisionero. Judas, que había escuchado esto, se avergonzó y caminó más lento para quedar detrás del grupo, llegando solo al palacio de Anás. Y a partir de aquí, los judíos temían decirle a Juan algo o molestarlo. Y la posición de privilegio de Juan se aseguró aún más cuando, al entregar a Jesús a los guardias del palacio de Anás, el capitán le dijo: vete con este prisionero y asegúrate que los judíos no lo maten sin el consentimiento de Pilato, y asegúrate de que se le permita a su amigo el Galileo que esté a su lado y observe todo lo que sucede. Y así Juan pudo permanecer en la cruz hasta el momento de su muerte. Todo el tiempo Juan estuvo bajo protección romana. En todo el trayecto hasta la aparición hasta Anás, y Jesús no pronunció una sola palabra en todo este tiempo. Hasta aquí este documento, los espero en el próximo.